Ya digo, hoy tenemos una charla de más o menos una media hora, ¿vale? Va a ser con Iratxe García, eurodiputada de los socialistas, de hecho es la presidenta ahora mismo de los socialistas en el Parlamento Europeo. Y también estamos con Pablo Pérez, una persona que, aparte de ser de Murcia, cosa que ya tardaréis en destacar seguramente por el chat, pues ha trabajado en la Comisión Europea durante muchos años en el tema de la comunicación y vamos, de hecho durante 5 años ha sido influencer de la Unión Europea, eso, digamos, catalogado en ese premio. Así que bueno, son dos personas con las cuales yo creo que podemos aprender bastante hoy. Porque lo necesitamos, ya digo yo que lo necesitamos, sobre qué es el tema de la conferencia, sobre el futuro de Europa, qué es toda esta movida, ¿vale? Y un poco en qué consiste, cómo participar, qué esperamos de esto, porque realmente no sabemos mucho sobre esto. O sea, que hoy es el día para hacer preguntas, sean cómodas, incómodas, es el día, ¿vale? Y ya digo, tenemos media hora para hablar con ellos y luego más tranquilamente tendremos el resto del directo como viene siendo habitualmente un viernes y ya decidiremos qué hacemos, ¿vale? Si seguimos hablando, si jugamos a GeoGuessr o si... no sé, o si jugamos a otra cosita que hayamos probado estas semanas atrás. La cosa es que, claro, estos viernes los hemos ido dejando porque estaba muy liado con el tema de los noticiarios de cada domingo. Pero bueno, ya digo, que el directo no se termina una vez que se despidan ellos, ¿vale? Sino que seguiremos un ratito más. Dicho esto, muchas gracias Paco Ferro por ese follow, bienvenido. Voy a ir dándoles paso para que podamos aprovechar bien el tiempo y voy a parar la musiquita. Voy a parar la musiquita por aquí, esto por acá. Hay que recuperar los viernes, totalmente, hay que recuperar los viernes, ¿eh? Que antes le dábamos cada viernes y va a seguir siendo así, simplemente fue los 2 primeros viernes de septiembre porque, bueno, estaba bastante liado con cosillas, pero bueno. Futuro de Europa sin mamá Merkel. ¿Habrá tiempo? Hay tiempo para preguntar eso a Jope. A ver si hay futuro sin Merkel. Bueno, mucha gente dirá que sí, evidentemente, pero voy a darles paso. Voy a primero de todo desmutearme para que ya sepan que vamos a entrar en directo. Y voy a desmutearles también a ellos. Y en unos segundos les vais a ver en pantalla. A ver. Ojo al diseño que he preparado, ¿eh? Ojo, gente. Ahí está. Ahora sí, ya os pueden ver. Ostras, espérate, ahora. Ya os pueden ver, Iratxe y Pablo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien, aquí a la espera de la conversación, un poco a la expectativa, porque ya te contaba antes que soy nueva en esto de Twitch y claro, no sé lo que habrás montado que están viendo los demás, porque yo no veo nada, entonces un poco... Espero que no nos hayas hecho ninguna treta, Karim, ¿eh? Ahora aparecemos con cuernos, una cosa así. Podría haber aprovechado, se habría hecho viral y mañana estamos en Político. La broma, que el youtuber travieso de Murcia encima y ya estaría. Ya tendríamos el viral. Pero no, se ve todo perfectamente por Twitch. De hecho, creo, si no me equivoco, que es la primera vez de ambos con cámara en Twitch. ¿Puede ser? En mi caso sí, Pablo, no sé. Lo es, también lo es. Claro, que se pueda contar. Que se pueda contar, eso es. Para el resto de cosas, OnlyFans, ¿no? Siempre nos quedará ahí un poco en la retaguardia. Bueno, pues antes de comenzar, a ver, yo suelo hacer a veces unas entrevistas que lo he titulado como A solas con, seguido el nombre de la persona con la que voy a hablar, y más que hacer yo la introducción como tal, que me parece como a veces un poco frío, porque es, bueno, voy a coger la Wikipedia, voy a coger la que pone vuestra página web y lo voy a contar. Me gusta como más dar bola directamente a la persona invitada. Entonces, directamente os voy a pedir si brevemente os podéis presentar para que esta buena gente que nos acompaña por aquí pues sepan un poco más sobre vosotros. Entonces, Iratxe, si quieres comenzamos contigo. Empiezo yo, venga, pues soy Iratxe García Pérez. En estos momentos soy la presidenta del grupo de los socialistas y demócratas europeos, es decir, de todo el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo. Llevo ya unos cuantos años allí por esas tierras, por Bruselas y Estrasburgo. Esta es mi 4ª legislatura, pero bueno, en esta ocasión es la primera vez que tengo el honor, ¿no?, de dirigir a todo el grupo socialista. Y bueno, pues creo que estamos en un momento importante y también soy miembro, esto va a sonar un poco así, pero luego de verdad que no es para tanto. Soy miembro ejecutivo de la Conferencia del Futuro de Europa, que no es más que, bueno, pues que un poco ponernos a intentar organizar esto del gran debate ciudadano que estamos abriendo en estos momentos y que creo que un poco
puede ir nuestra conversación de hoy por ahí, ¿no? Sobre escuchar, es un ejercicio de escucha. Yo digo, es un ejercicio de escucha. Intentemos que sean otros los protagonistas. Así que hoy os voy a estar escuchando a ambos muy atentamente. Perfecto, genial. Sí, tenemos un ratito para hablar sobre ello. Y antes de meternos ya en faena, Pablo, vamos contigo. Una breve presentación, Bueno, por favor. yo soy Pablo, soy un asesor de comunicación. Llevo a mi espalda, pues bueno, ya más de 10 años desarrollando campañas de comunicación, sobre todo para instituciones y políticos del ámbito más de la Unión Europea. Y bueno, pues la verdad es que me definieron el otro día como activista pro-europeo también, que bueno, no me disgusta del todo. Y nada, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros y de que podamos hablar un poquito, bueno, y charlar de todo lo que se nos viene encima, de la conferencia sobre el futuro de Europa, pero también del futuro un poco de la Unión Europea, ¿no? Has evitado el dato, así que no lo daré yo, pero bueno, en principio la gente... La gente lo sabe, Karim, de dónde soy. Soy de Murcia, sí, soy murciano, muy orgulloso, como aquí el amigo Karim, así que nada. Bueno, ya por si acaso, pues queda lanzada la broma para que alguien no se sienta luego mal en el chat. Ya no es momento de hacer la broma. Si queréis hacerlas ahora, porque luego ya seguramente nos metamos en faena y aunque nos riamos, no lo vamos a demostrar tanto la euforia por fuera. Pero bueno, sí, como bien comentaba los dos, primero de todo, muchas gracias de verdad, por echar un rato por aquí en un viernes como hoy. Y vamos a estar hablando un poquito sobre el tema de la conferencia, sobre el futuro de Europa, que ya tiene un título un poco complicado. Porque si entre eso encima le metes que esta semana hemos tenido también el debate sobre el Estado de la Unión, ya dices, mira, la gente empieza a mezclar la conferencia sobre el debate del futuro de la Unión Europea. Y dice, mira, ya no sé de verdad ni para qué estamos aquí. Entonces, muy brevemente, corregidme si me equivoco, encima estaría feo que ahora yo me equivocase, pero lo que se pretende con esta conferencia, también para que la gente lo sepa y vayamos poniendo un poquito paso a paso, lección a lección, digamos, la conversación. La conferencia sobre el futuro de Europa básicamente lo que pretende es lanzar una serie de eventos en los cuales se va a involucrar a la ciudadanía para que podamos hacer propuestas sobre qué Europa, qué Unión Europea nos gustaría ver. Entonces, hay una plataforma que creo que se llama futuro.europe o algo así, o future.europe, ahora lo pasaré por el chat para que podáis entrar directamente, y ahí podéis conectar con más personas que están lanzando propuestas en cuanto a tema de la democracia en la Unión Europea, tema de cambio climático, tema de la salud, además que es algo muy candente como no puede ser de otra manera. O sea que, digamos que esa es la idea, ¿vale? Y al final, ¿esto cómo termina? Pues, si termina bien, que no sé tampoco cómo definir qué es bien para lo que podamos esperar de esto, ahora hablaremos sobre ello, en primavera de 2022, o sea, el año que viene, en menos de un año, tendríamos ya las conclusiones. Y en principio se vería qué se hace. Desde la Unión Europea se vería cómo se adoptan esas iniciativas que se hayan tomado. Que se hayan tomado nota, me refiero. Y eso sería. Entonces, yo lo primero de todo, y esto ha pasado un poco en la conversación previa al directo, Irache comentaba que, oye, es que esto, claro, realmente la gente no sabe muy bien lo que es la conferencia sobre el futuro de Europa. Y si empezamos a hablar ya de temas de, no, la autonomía estratégica, tema de constitución de la Unión Europea, nos estamos metiendo en algo que a lo mejor damos por hecho, que todo el mundo sabe, y no tienen por qué. La gente tiene vida más allá de lo que es la Unión Europea, y está bien que la tengan, está muy bien. Entonces, Irache, lo primero de todo, primera pregunta que te lanzo, y ya con esto abrimos el melón. ¿Por qué crees que no ha llegado a tanta gente? Nosotros, evidentemente, lo sabemos, estamos en esa euroburbuja, digamos, en mayor o menor medida. Pero ¿por qué crees que cuesta tanto que llegue a explicar lo que es la conferencia, involucrar a tanta gente? Porque de momento parece que solo ha llegado gente de la burbuja como tal a enterarse sobre lo que es. ¿Qué está fallando? Bueno, pues está fallando lo que históricamente ha fallado en la construcción europea, que es la comunicación no solo desde el punto de vista comunicativo, ¿no? También la responsabilidad de las instituciones, de nosotros, de quienes tenemos responsabilidades políticas para acercar esto de Europa a la gente, ¿no? Primero, tenemos que ser conscientes que es algo muy lógico. A la ciudadanía en general, a los jóvenes, pues siempre lo más normal es que lo que les interese es lo que tienen más cercano, a sus manos, a sus ojos, a su vista, ¿no? Y por lo tanto, pues les importa qué es lo que pasa en su pueblo y en su ciudad, en su comunidad autónoma, incluso en su país, pero parece que esto de Europa está lejos, ¿no? Luego tenemos una estructura de instituciones que también cuesta explicar, ¿no? Hay veces que me preguntan, entonces, ¿el Parlamento Europeo
es lo mismo que el Parlamento de España? Bueno, sí y no, ¿no? Y ahí ya tienes que echarle un rato para poderlo explicar y para poder hacer pedagogía. ¿Y la comisión es el gobierno? Bueno, pues sí, pero tampoco es como el gobierno de España. Entonces, la primera historia ya es que el proyecto de Europa como tal pues necesita, ¿no?, de mucho tiempo y pedagogía, y vivimos en un mundo además que cada día va todo más rápido y tenemos menos tiempo para explicar las cosas y todo es mucho más inmediato y queremos además resultados de la noche a la mañana, y en Europa esto de los resultados de la noche a la mañana es difícil, ¿no?, el ponernos de acuerdo. Ya que somos capaces de ponernos de acuerdo, encima tenerlo que hacer rápidamente. Entonces yo creo que está el reto ese, ¿no? Yo he visto este verano que no estaba en el Parlamento, he visto, bueno, pues algún anuncio en la tele, algún anuncio en radio, pero quizá no siga sin ser una cosa atractiva para que un joven de 20 años diga, oye, pues voy a entrar en la plataforma digital a decir cuál es mi idea de Europa, o si yo quiero, yo que sé, que haya un Erasmus profesional, o si quiero que se pueda viajar en tren por la noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también necesitamos a gente como vosotros, a comunicadores que nos echéis una mano y a lo mejor nos ayudéis a traducir. Quizá es una cuestión de traducción, pero no traducción de idiomas, sino a traducirlo a un lenguaje que sea más cercano. Yo misma intento hacerlo, pero sé y soy consciente que muchas veces no lo consigo. Sí, también, hombre, yo entiendo que según el cargo que tengáis, entiendo que los roles son diferentes. Pero sí, es verdad que esa traducción yo creo que sí que es muy necesaria. Y bueno, en ello estamos. También dicen por aquí, por el chat, que es cierto que cuando las instituciones son tan complejas, ya es verdad que es difícil, digamos que de base partimos con un hándicap para tener que hacer llegar esa información a la ciudadanía. Y si encima esas instituciones están relacionadas con algo no cultural, sino político, pues ya encima hay un prejuicio que yo creo que le pone una doble losa encima. Pablo, tú, a ver, has estado mucho tiempo en comunicación y además concretamente aquí en Bruselas, la has pisado, la has vivido y vamos, has comido aquí 8 años, si no me equivoco, o así. Escasa. 10 años. 10 años, joder, pues mira, te echaba menos. ¿Tú cómo lo ves esto? ¿Qué crees que falla? ¿Qué crees que sigue fallando para que llegue la información? ¿O qué propondrías tú para mejorarlo? Yo creo que primero la coyuntura social no ha ayudado, quiero decir, los planes de esta comisión, de esta nueva comisión, evidentemente no era encontrarse con la mayor pandemia en generaciones. Entonces esto tampoco ha ayudado de alguna manera a que el debate se pudiese poner, no sé, en primera plana informativa. A partir de ahí es verdad que creo que se han desaprovechado muchas oportunidades a nivel de comunicación para poner la conferencia sobre el futuro de Europa como una oportunidad real para todos estos temas en los que la ciudadanía ha girado la cabeza mirando a la Unión Europea y no la ha encontrado, como la Unión Europea de la Salud, como por qué la Unión Europea. Yo recuerdo el principio de la pandemia, quiero decir, es verdad que hubo poca cintura, poco movimiento, poca reacción al principio, especialmente de la Comisión Europea, mucho más que del Parlamento, que enseguida sacó un statement, una declaración, pero a nivel Comisión Europea faltó ahí un poco de cintura, y en el momento en el que buscaban a ver que, oye, ¿por qué no hace nada la Unión Europea? Faltó explicación, porque y esto creo que somos todos un poco culpables. Creo que la ciudadanía, y en especial la juventud, está un poco cansada de estas declaraciones vacías, de los eslogans, y lo que está buscando es algo mucho más auténtico, mucho más cercano, mucho más real. Y oye, si no puedes hacer nada, si estás atado de manos como Unión Europea, pues dime por qué, dime los motivos. Vamos a empezar a... No es un apuntar culpables, pero sí que es verdad decir, oye, pues mira, desde el punto de vista de la Comisión Europea hemos estado intentando coordinar A, B o C, pero los Estados miembros es que no quieren, y al final hay que explicarle a la gente también, oye, hay que poner ahí en la balanza las expectativas con la realidad. Entonces, ¿queremos más Europa? Sí. ¿A quién queremos una Unión Europea de la Salud? Bueno, pues si la queremos, ¿a quién hay que presionar? Presionar socialmente, presionar de manera bueno, apretar un poquito también, a veces hay gente que necesita... Claro, si queremos que esto avance, porque al final la Unión Europea es y será lo que los Estados miembros quieran que sea. Evidentemente el Parlamento Europeo puede empujar mucho, la Comisión Europea puede proponer en determinadas direcciones, pero no nos olvidemos que aquí la dirección estratégica, la primera y la última palabra prácticamente,
en casi todas las temáticas las tienen los países de la Unión Europea, los Estados miembros. Entonces, es verdad que al principio de esta pandemia se sumió ahí en un letargo comunicativo un poco extraño. Ahora lo que hace falta es decir, oye, ¿para qué sirve esta conferencia sobre el futuro de Europa? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer con lo que coleccionemos de todo esto? Porque es verdad que la conferencia de Europa, cuando ya se propuso, ya titubeó un poco con estas declaraciones de Macron diciendo esto no es para formar una nueva constitución, no va a salir un nuevo tratado de aquí, y entonces bajas un poco los ánimos. Que esto, y no nos engañemos también, va un poco orientado a que todos nosotros, a que todos los jóvenes también, todos vosotros, ya me gustaría a mí incluirme todavía como joven, pero que esto va orientado a quitaros las ganas de participar. Porque da miedito, siempre da un poco de ay, que van a hablar de más. Entonces lo que hay que hacer es masivamente entrar en esta web, masivamente hablar y masivamente mostrar lo que realmente quieren los jóvenes y que lo que realmente quiere la ciudadanía. A partir de ahí, oye, pasito a pasito, que esto, como dice Irache, es la Unión Europea, paso a paso, todo lo que sea avanzar va a estar bien, aunque sea poco, siempre es un primer paso. Sí, sí, totalmente. Hay una cosa con lo que me quedo, Pablo, y es lo que comentabas, ¿no? Que al final es verdad que la Unión Europea va a ser lo que los Estados miembros quieran. Así está el funcionamiento como tal. Entonces, aquí sí que te pasa un poco a ti, Irache, la pelota, porque claro, uno de los temas que se ha comentado dentro de la plataforma para conferencia es el tema de reformas institucionales, cosa que, bueno, pues se sabe Dios si eso se puede llegar a cumplir. Entonces, claro, tú estando en el Parlamento y además ahora siendo la presidenta del grupo de los socialdemócratas, ¿cómo vives eso de estar en el Parlamento pero que no tenga tanta fuerza legislativa como otro Parlamento nacional tendría? Hombre, a mí como europeísta me gustaría tener toda la capacidad legislativa que tiene un Parlamento nacional, ¿no? Y por eso muchas veces también hay que explicar a la gente, no, mira, es que en esto no tenemos competencias, ¿no? Es difícil, siempre porque parece una excusa lo de no tenemos competencias, pero es que es verdad, es que no podemos tener esa legislación porque, bueno, hay en algunos casos que está en manos de los Estados miembros, otras que son compartidas, hay muy poquitas cosas que son competencia exclusiva de la Unión. Y por lo tanto, bueno, ese es un hándicap evidente que tenemos, ¿no? Voy a poner un ejemplo con el tema de Afganistán, ¿no? Ayer yo estaba con un grupo de periodistas y algunos me decían, bueno, ¿y por qué no pues avanzar, ¿no? Como ha dicho von der Leyen, en ese ejército europeo o en una fuerza europea también de acción exterior? Bueno, pues sí, yo creo también que sería interesante y que sería bueno, pero es que a día de hoy esa competencia está en los gobiernos nacionales y además son muy celosos de ella, ¿eh? No creáis que es fácil el que cedan esa competencia. Por lo tanto, bueno, pues tenemos, por eso es por lo que decíamos que va un poco más despacito. Pero luego también, dice Pablo, paso a paso, es verdad, paso a paso. Para quienes somos quizá impacientes nos cuesta ver que las cosas son tan lentas, pero también quizá es más gratificante cuando salen, ¿no? Porque dices, ya, por fin. Y en el caso de la respuesta del COVID, bueno, pues ha sido en tiempo récord. Aunque parezca mentira decir que poner en marcha un plan de recuperación como el que hemos puesto en prácticamente 9 meses es un tiempo récord, de verdad que para Europa es un tiempo récord. Y en la capacidad, con los eurobonos y la deuda comunitaria, es decir, ha sido, pues yo creo que impresionante, ¿no? La capacidad que hemos tenido de responder. Hay que quedarse un poco con estas cosas positivas. Y me vais a permitir, porque yo esta semana estoy muy contenta, que os cuente una cosita que también creo que ya empieza a ver la luz y quienes llevábamos muchísimos años pidiéndolo, pues es bastante gratificante. Y es que en el debate del Estado de la Unión, la presidenta von der Leyen anunció que antes de finalizar el año va a haber encima de la mesa una propuesta de ley europea contra la violencia de género. Bueno, como os digo, recuerdo intervenciones mías desde el 2016 pidiendo esto, pidiendo una ley europea contra la violencia de género, porque ninguna institución y ni ningún nivel puede permanecer impasible ante esto, ¿no?
Y bueno, año pidiéndolo, informes, y nos dicen, el informe ese no vale para nada, solo lo dice el Parlamento, pero luego, bueno, pues sí que ha valido. Sí que ha valido, hemos insistido y yo creo que estamos ya al comienzo de ver esa ley europea. Así que bueno, algunas cosas vamos sacando, ¿no? Y hay que intentar poner esos temas en positivo en la agenda también para que no solo se hable de Europa en el aspecto negativo, que de eso también podríamos hablar mucho. Cuando salen las noticias de Europa en las portadas, en los periódicos, etcétera, por lo general, por las cosas malas. Entonces, bueno, a ver si cambiamos un poco también ahí la dinámica y hablamos de cosas buenas. Totalmente. De hecho... perdona, No Pablo, solo el querías... empuje, no, solo quiero resaltar que no solo el empuje de Irache, sino además yo recuerdo algún choque dialéctico con alguna barrabasada de algún político europeo, polaco, sobre todo en ese aspecto, y me parece muy importante, como dice Irache, subrayar, oye, que esto se haya puesto en marcha y que además haya sido por el empuje de una institución como el Parlamento Europeo, ¿no? Sí, total. Solo quería destacar que, curiosamente, justo este tema, yo creo que, bueno, creo no, por Twitter se malinterpretó, no sé si adrede o no, pero enseguida se entendió que el Parlamento Europeo ya había tipificado como tal y que ya era ley automáticamente. Y entonces también esto, yo creo que justo ayer saltaba un poco el hecho de decir, vamos a ver, es que incluso cuando se progresa, todavía se sigue sin entender en cómo se ha progresado. Ya, Karim, pero es que esta semana encima se han juntado dos cuestiones de violencia de género y ya lo hemos mezclado todo. Ya. Porque por un lado fue el anuncio de von der Leyen diciendo que la Comisión pone encima de la mesa la propuesta de ley y por otro lado, de forma casual, porque entraba por calendario, se votaba un informe que pedía la tipificación en el derecho comunitario de la violencia de género como delito, ¿no? Entonces, yo entiendo que ya hay que hilar muy fino para que se comprenda y por eso, bueno, pues todos tuvimos que hacer un esfuerzo. No, mira, una cosa es la propuesta de la Comisión Europea, otra es la resolución del Parlamento. Esto siempre es complicado. Sí, sí, complicado. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que es. Si se puede leer un poquito más, se liará la cosa. Pero esperemos que no sea así, que vaya mejor la cosa. Como el tiempo se va terminando, quiero recoger algunas preguntas que han dejado por aquí por el chat y mezclarlas con otras que yo quería haceros, y es, desde la posición en la que estáis cada uno, a nivel de comunicación, porque hablábamos, ¿no?, de que al final realmente es muy importante comunicar lo que hace la Unión Europea, incluso qué hacéis en vuestros cargos, qué hacen las instituciones que representáis o que habéis representado, por ejemplo, el caso de Pablo. Desde la posición en la que estáis ahora, ¿cómo seguís intentando ayudar en eso? O sea, ¿qué planes tenéis en vuestros equipos o a nivel individual decís, pues mira, una cosa que hemos mejorado desde hace X años es esto? O sea, ¿qué estáis intentando hacer para acercar de alguna manera a la UE? Bueno, yo en mi caso en mi equipo tengo una parte evidentemente dedicada a la comunicación y ahora también a la comunicación de todas las redes sociales, ¿no?, que creo que es fundamental. Os decía lo de que no tengo el Twitch y ya estoy pensando, seguro que Eukene me dice la semana que viene, Irache, yo creo que lo deberías abrir. Ojo. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo. En cualquier caso, es verdad que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, ¿no? E intentar estar allí donde está la gente. Y es verdad que la gente joven, pues ahora mismo está en otro tipo de espacios de comunicación que no es la comunicación tradicional. Y necesitamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí luego hay que buscar siempre el equilibrio, ¿no? Pues ese equilibrio entre tu labor, intentar hacerlo de una forma pues que sea cercano, que sea atractivo, y ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Pero evidentemente la comunicación es un elemento fundamental. Y decía Pablo de la Comisión Europea al inicio del COVID, estoy completamente de acuerdo, y de hecho yo era en una de las cosas que más le insistía a la presidenta von der Leyen al inicio de la crisis, de la pandemia, de oye, lo que se está haciendo hay que comunicarlo. La gente necesita saber que estamos intentando hacer compras conjuntas de mascarillas, por ejemplo, y de ventiladores. La gente necesita saber que estamos intentando garantizar la movilidad de los ciudadanos, ¿no? Porque parece que estábamos callados y que no pasaba nada, ¿no? Uh-huh. Y más en la situación que tuvimos de confinamiento de cada uno en nuestra casa. Uh-huh. Así que a darle a las redes. Sí, total. Es que es súper importante ahora y claro, como decía, se han intensificado un montón. De hecho, bueno, yo recuerdo aún que
a principios de la pandemia, principios digamos marzo, abril, mayo del año pasado, incluso YouTube y Netflix se cayeron y tuvieron que reducir la calidad en la cual te daban los contenidos porque no daban abasto. O sea, hasta ese punto locura. Sí, y no podían traducir las series, por ejemplo, y bueno, sí, yo me acuerdo perfectamente de eso también, es verdad. Ojo, ese habrá sido un buen momento, la verdad, a nivel de marketing para destacar. Mientras el Parlamento Europeo sigue traduciendo las 24 lenguas oficiales, Netflix no es capaz. Ojo, ahí se perdió una buena oportunidad, lo estoy pensando ahora. Bueno, también te tengo que decir que nos tocó trabajar en unas circunstancias bastante precarias, es entendible, lógico y normal. Y bueno, tampoco teníamos traducción, nos tocó, bueno, pues los primeros meses hasta que se pudo reiniciar un poco la actividad, nos tocó hacerlo prácticamente todo en inglés y luego se han ido aumentando un poco. Claro, daros cuenta, en cada cabina, por ejemplo, siempre tiene que haber 2 personas. Eso ya no se podía hacer así, hubo que sacar a las personas fuera de las cabinas. O sea que hasta eso influyó en nuestro trabajo, ¿eh? Ya, sí, claro, eso nos cambió a todos todo por completo. Y yendo a ti, Pablo, en tu caso, bueno, también voy a decirlo como precedente, pero has sido, de hecho, recientemente elegido como nuevamente influencer de la Unión Europea, en el número 12, creo, pero llevas 5 años ya ganando el premio, estando en el top 15 o top 20, si no me equivoco, ¿no? O sea que Leo Messi, yo creo que en el PSG está temblando un poco, como te dije por privado. Tiene nada que hacer conmigo, con ese señor, desde luego. No, mira, yo siempre que alguien me pregunta esto, siempre digo, esto sirve fundamentalmente para 2 cosas. Oye, que es para poner en valor lo que es la información de la Unión Europea. Segundo, yo influyo poco, yo lo que hago es ayudar a los que realmente pueden influir a hacerlo, desde el punto de vista de comunicación. O sea, mi labor, mi tarea, a mí me encanta. Hablar por redes sociales y comunicar de alguna manera, compartir lo que yo buenamente pueda saber o lo que es mi opinión en determinadas temáticas. Pero lo que sí que me gustaría comentar es a nivel de comunicación, ¿vale? Bueno, tú ya lo sabes, Karin, y Irache también. Yo he estado muchos años llevando lo que es el equipo de redes sociales de ahí de la Comisión Europea, intentando, construir lo que es en el entorno online, pues una fuente de información sobre la Unión Europea que fuese además la Comisión Europea. Pero hay un punto clave que creo que es donde yo que sigo empujando desde fuera esta vez, pero creo que el multilingüismo es tan necesario. Quiero decir, aquí hay que abandonar de una vez, y la Unión Europea, las instituciones, hay que abandonarlo de un mensaje para todos y empezar a focalizar los mensajes. No podemos pretender que los intereses hay intereses comunes, evidentemente, y preocupaciones comunes, pero no podemos pretender que los jóvenes en España tengan las mismas preocupaciones que los jóvenes en Finlandia, o viceversa. Entonces, hay que empezar a focalizar el mensaje. Tanto la Comisión como el Parlamento Europeo tienen una red magnífica de profesionales y de oficinas en cada uno de los países de la Unión Europea. Lo que hace falta son recursos. Entonces, lo que no puede ser es que llevemos los mismos usos, por decirlo de alguna manera, que hace 20 años, cuando todo el entorno de comunicación ha cambiado. Entonces, bueno, ahí hay cositas que limar para poder llegar a la gente. Y una de ellas es hablarle en el idioma que la gente comprenda y entienda. Y luego, bueno, se necesita mostrar lo que se está haciendo más que decirlo. Se necesita enseñar qué está ocurriendo, abandonar un poco lo que era esta narrativa de hace 6, 7, 10 años de eslogan tras eslogan, tras eslogan, tras eslogan, ¿no? Hay que mostrar lo que haces, porque si no, la gente, pues primero la aburres y segundo, pues oye, ya no te va a escuchar más en el momento en el que la aburres. Entonces, hay que construir en base a esto y, oye, las expectativas, las realidades, y hay que un poco también volver a explicar, como decíamos, en qué consiste la Unión Europea, por qué estamos aquí todos sentados alrededor de una mesa, y seguir también insistiendo que la Unión Europea es sobre todo el mejor ejemplo de la historia de la humanidad en resolución de conflictos. Entonces, ¿se necesita tiempo? Sí. Creo que se ha demostrado muchas veces que se le puede dar un voto de confianza tanto a esta Unión Europea como a lo que viene. Sí, y yo sobre todo me quedo con el tema que decías de
sacar un poco de pecho, ¿no? También cuando la Unión Europea lo hace bien. De hecho, creo que se comentaba que sobre el discurso de von der Leyen este miércoles, que a lo mejor sobre el tema de las vacunas, la compra conjunta y el porcentaje de vacunados en la UE, que a lo mejor no había sacado todo el pecho que podría, ¿no? Que había estado bien, diplomática, en su tono, pero hay gente que pedía como un poquito más. Pero... No, von der Leyen es una gestora, Claro. y como gestora, claro, con Juncker igual te levantas del asiento con 2 frases que te diga, pero claro, von der Leyen es una gestora y posiblemente es lo que necesita Europa, o lo que ha necesitado Europa en este momento. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando. Me intenta poner a veces un poco de empeño y de... Sí, pero sí. bueno, cada uno somos como somos, es verdad que Claro. tampoco... Claro, ¿no? Y hay que seguir trabajando. A mí me gustó mucho que homenajease públicamente a los jóvenes a los que le hemos pedido que se encerrasen un año para salvar a otros, para ayudar a salvar a otros, y lo hicieron, y no protestaron, y le exigimos, y le exigimos, y le exigimos. Hay que empezar a dar, hay que empezar a mostrar realmente un agradecimiento, porque la sociedad creo que está en deuda con la juventud y con los jóvenes en cada uno de los países, y a partir de ahí, oye, pones encima de la mesa el nuevo programa ALMA, que pones encima de la mesa el Año Europeo de la Juventud, bien. Pero, una vez más, acciones, no palabras. Sí, totalmente de acuerdo en ello. Y como veo que el tiempo ya va corriendo, para ir terminando, os lanzo una última pregunta que es doble, también recogiendo una del chat que he visto muy interesante. Primero de todo, si creéis que, por cerrar un poco, ¿no?, lo que hemos comenzado con motivo de la conferencia sobre el futuro de Europa, que es la charla de hoy, si creéis que va a tener utilidad en el sentido de, ¿creéis realmente que va a cambiar algo sustancial? Y sea sí o no, la otra pregunta que os lanzo es, ¿a vosotros qué os gustaría? ¿Qué cambio diríais? Mira, si tengo que apostar todo al rojo o al negro, apostaría todo a cambiar esta cosa. ¿Cuál sería? Uy, qué complicado, Karim. Yo quiero creer que va a servir, y sobre todo porque es que si no, montar todo este tinglao para terminar diciéndole a la gente, bueno, muy bien que hayáis participado y ahora esto se queda en una declaración y ya está, pues sería preocupante desde mi punto de vista, ¿no? Lo que pasa es que también soy consciente que hay quien está intentando poner piedras en el camino para no darle mucha vidilla a esto de la conferencia, no vaya a ser que se le ocurra a la gente decir cosas que luego nosotros no estamos dispuestos a hacer. Yeah. Entonces, pero bueno, yo estoy con expectativas, ¿eh? Hoy empezaban los paneles de ciudadanos, que son 800 personas divididos en paneles de 200 personas, donde hay un equilibrio de países, de género, de edad, donde además hemos pedido que haya un 33% de gente joven de 16 a 25 años y elegidos aleatoriamente. Yo estoy muy a la expectativa, a ver cómo va a funcionar eso, porque de alguna manera sí que es verdad que es la única manera que tenemos de salir de la burbuja de Bruselas, ¿no? El haber formado estos paneles y que luego podamos interactuar. Esta gente, estos jóvenes, estas mujeres, estos profesionales, estos jubilados que han participado, que puedan interactuar con nosotros, con quienes tenemos más responsabilidad. Así que vamos a ver si funciona. ¿Qué sería para mí el punto, el tema? Es muy difícil, pero posiblemente el que Europa pudiera actuar más en el ámbito de lo social, ¿no? Tenemos cojo el pilar social, ¿no? El poder garantizar, ahora que está en España el tema de lo del salario mínimo, ¿no? De la subida del salario mínimo. ¿Por qué no podemos empezar, que ya se está hablando, pero vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? Un salario mínimo europeo, por ejemplo, que pueda haber una ley contra la pobreza en Europa, que existe, no pensemos que no existe pobreza en Europa, por supuesto que existe. Entonces, pero para eso necesitamos dotarnos de instrumentos que a día de hoy no existen. A ver si la gente piensa igual que yo, pues quizá le podemos dar un empuje. Perfecto, pues genial, gracias Irache por responder ahí, que luego siempre se dice, no, es que los políticos se van por... Respondido, perfecto. Eso la gente lo agradece, ya te lo aseguro. Vamos contigo, Pablo, para responder también las mismas preguntas. Si crees que se va a cambiar algo de más sustancial y qué cambiarías tú sí o sí. Ya, con respecto a creer si se va a cambiar algo, vuelvo a repetir lo mismo. Paso a paso. Cualquier cosa que sea un primer paso, un empuje, y se ha demostrado, mira, se ha demostrado el cambio generacional, lo que ha traído es la prioridad política real de la lucha contra el cambio climático. Esto, seamos claros, esto ha sido la generación, yo me la voy a apuntar, la generación mía, la anterior y la actual de jóvenes. Entonces,
Antes esto no era una preocupación política, a pesar de que lleva siendo una preocupación de la juventud desde el informe del año 98. Entonces, y pidiendo acciones en ese aspecto. Creo que si se participa masivamente, sí. Lo que no podemos pretender es que con una participación reducida vayan a cambiar los designios de todos, unos pocos. Entonces, eso por un lado. Segundo, yo también estoy a la expectativa, como dice Irache, de a ver quién participa, a ver qué ideas se ponen encima de la mesa, porque la realidad es que no debe haber líneas rojas en los debates, en los discursos, y que hay que escuchar a todo el mundo. Y que hay que intentar, bueno, evitar esta polarización de campaña electoral permanente que vivimos en muchos países de la Unión Europea. Eso por una parte. Entonces, lo que me gustaría que cambiase, y que va muy ligado a esto de la conferencia sobre el futuro de Europa, es la valentía política, me refiero. Entonces, si en la conferencia sobre el futuro de Europa se consiguen 10 puntos, 11 puntos sobre los que trabajar para el futuro, que esos puntos se haga presión política para que se pongan encima de la mesa, tanto a nivel de Consejo y, oye, la pelota en su tejado. Si luego el Consejo, por decir dos nombres, el señor Macron o el señor Orbán no quieren A o B, que lo digan. Obligarles, por lo menos, a que, oye, las cartas estén boca arriba, pero que no sean las propias instituciones las que se pongan freno a sí mismas y, desde luego, las que no decepcionen, las que no pueden decepcionar a toda esa gente que ha participado, que ha empujado o que de alguna manera está presentando y planteando unas ideas que sí que están abiertas a discusión y que tienen una posibilidad real de convertirse en una política en un futuro. Evidentemente, lo que salga de la Conferencia de Europa no se va a firmar tal y como sale de la Conferencia de Europa, pero os va a servir para que por lo menos esas temáticas se pongan encima de la mesa y las tengan que discutir. Y ahí sí que entra la fuerza y la valentía de las instituciones europeas y de los líderes políticos europeos para empujar esas ideas, y también nacionales. Entonces, yo, ya que tenemos aquí a Irache, pues eso, pues un WhatsApp a Pedro de vez en cuando, oye, pues esto. Y entonces, pero es así como... Oye, como que Pedro es un europeísta convencido, que más quisieran otros países tener un primer ministro, un presidente como el que tenemos en España, que seguro que a algunos les gusta más y a otros menos, pero en el tema de Europa lo tiene muy claro, muy claro. Además, no sé si sabéis que estuvo trabajando en el Parlamento Europeo, fue asistente durante un tiempo, así que conoce perfectamente ahí todos los intríngulis de la casa. Claro. Bueno, pues oye, de aquí un saludo para Pedro, que sale bien parado de este directo, y para Emmanuel y para Víctor, no tan bien, pero bueno, un saludo también para ellos, algún día ven esto traducido. Bueno, pues oye, muchas gracias a ambos me gustaría seguir, la verdad, mucho más tiempo, pero bueno, sé que las agendas son reducidas y oye, ha sido un placer estar con vosotros aquí hoy. Y también os adelanto que en algún momento yo creo que os contactaré, porque sí que quiero hacer unas solas con de manera ya individual para conoceros más allá del perfil profesional, ¿no? De lo que hablamos hoy, sino bueno, pues en tu caso, Irache, yo creo que puede ser muy interesante ver cómo ha sido tu cambio, ¿no? De ser la eurodiputada del PSOE a ser la presidenta directamente, cómo se percibe en tu entorno, luego en España, no solo en Bruselas. Y en tu caso, Pablo, también, yo creo que tu trayectoria, encima siendo murciano, que has pasado por unas barreras que yo también conozco, y no, pero ya ser un trayectoria bastante interesante. Así que un placer y, bueno, más que un adiós va a ser un hasta luego, porque seguramente pronto os tendré por aquí otra vez. Y nada, que mil gracias por vuestro tiempo aquí, de verdad. Mil gracias. Espero que a la gente también le haya gustado. Un placer, Karim. Muchas gracias a ti. Gracias a ti. Seguiremos viéndonos. Y gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo, que vaya bien y nada, oye, disfrutar el finde. Ya seguimos hablando. Nos vemos por Bruselas. Seguro. Eso es. Venga, chao. Chao.